El pequeño cuerpo de un niño de 6 años caminaba con 2 soldados a sus costados. Silencioso, con sus ojos evitando el contacto con cualquiera, el niño simplemente se movió hacia el destino que temía. El fracaso fue recibido con severa repercusión, su maestro Paragus le había enseñado eso. Pero Paragus le había enseñado mucho más que eso. Paragus le había enseñado lo que era ser cruel. Golpes, aislamiento, viciosos pensamientos paranoicos y sed de venganza. La necesidad constante de que reemplazara al hijo perdido, Broly, estaba allí. Incluso ahora podía recordar la última vez que Paragus se había quemado el brazo horriblemente cuando no pudo terminar su parte de su misión de purga a tiempo. Temblando en silencio, Gohan sintió que su ira aumentaba de nuevo. Los dedos del niño se apretaron en una bola, recordando su propio dolor a manos de su líder. Hasta ahora, la sangre de Saiyan había sido una maldición que fluía por sus venas. El niño fue enjaulado y atormentado, y desatado en mundos junto con el controlador. Los otros miembros del puerto lo habían llamado una bestia enjaulada dadas las circunstancias en que Paragus lo mantuvo adentro. Durante 2 años Gohan soportó las palizas de su maestro. No hace una hora, el niño finalmente se volvió, golpeando a su mentor como nunca antes. Para Gohan todo fue borroso, guarda el final. El hombre responsable de gran parte de su dolor había muerto debajo de sus dedos relativamente pequeños. Girando violentamente, había roto el cuello de Paragus, girando la cabeza hacia atrás casi. Era una buena sensación, incluso después de haberlo logrado. Incluso cuando era niño, la idea de que no era solo un animal surgió en primer plano. ¿Cuál era su propósito aparte de ser el instrumento de Paragus? Bueno, él hizo su propio propósito ahora. Levantando la vista hacia su guardia de piel púrpura y escamosa, el niño con cicatrices entrecerró los ojos. Date prisa, llévame a donde necesito estar y sigue adelante. No hay razón para que caminemos así, podríamos volar por estos pasillos más rápido, ¿no? El guardia lo miró, parpadeando. Mira chico, el propio Lord Kohler nos dio órdenes de llevarte con él, estamos haciendo las cosas lo más posible según el libro. ¿No te gusta? Menciona esto con Lord Kohler. Un momento de temor llegó sobre el niño de 6 años. Pocas personas fueron convocadas para ver a Lord Kohler por algo menos que una sentencia de muerte. Correr también sería una sentencia de muerte. Inmediatamente, el niño sintió la ansiedad correr por su sangre. Cuando se acercaron a la puerta que se avecinaba, el niño con cicatrices de batalla llegó débilmente. Cuando la puerta se abrió delante de él, había 5 figuras en la habitación, apenas iluminadas por la tenue luz del puente. Al entrar, Gohan oyó que las puertas se cerraban detrás de él, los guardias no lo seguían. Veo a mi señor, dijo el extraterrestre alto de piel naranja al que estaba en la silla. Lord Kohler, el niño ha llegado por sus instrucciones, dijo el oficial de acento grueso y piel azul. Girando en su silla, el líder de piel púrpura del Planet Trade miró al niño que tenía delante. Gohan sintió que su estómago se revolvía violentamente, esta era la primera vez que lo llamaban antes de cualquier tipo de liderazgo en la organización que importara. Le habían dicho que mientras mantuviera la cabeza baja e hiciera su trabajo, esto nunca sucedería. Matar a Paragus, desafortunadamente, no era parte de su trabajo. Entonces, ¿eres el niño que mató a Paragus? Kohler cuestionó. No hubo respuesta, pero solo porque Gohan trató de encontrar palabras para explicarse. En ese momento, el niño casi sintió que quería divulgar cuán horrible había sido su existencia para este ominoso señor, como si eso de alguna manera justificara sus acciones. Sin embargo, el torrente de palabras quedó atrapado en su garganta mientras trataba de hablar. Él, los ojos rojos no impresionados ahora se entrecerraron sobre él. Hija, soy un hombre muy ocupado, desperdiciar mi tiempo es muy desaconsejable. Las palabras de Lord Kohler fueron entregadas con un tono tan frío como su nombre lo indicaba. El miedo superó cualquier tipo de bloque que impidiera las palabras de Gohan. Lord Kohler, Paragus me trató como un animal, admitió finalmente el niño, antes de que su pecho se fortaleciera con resolución. No me arrepiento de haberlo matado. Las palabras eran frías, pero Paragus había sido una vida más para extinguir. Por ahora Gohan ya había sido personalmente responsable de la muerte de millones. Sus gritos y llantos aún perseguían sus pesadillas, pero eran sus últimos gritos o los suyos. Paragus lo había demostrado claramente la primera vez que había trabajado con él en una misión.
Cuando era un niño de 4 años, hacer que Paragus quemara un rayo de energía a través de su hombro cuando dudaba en destruir una ciudad. El poder exigía sacrificio, ya sea tu sacrificio o el de otra persona. Así funcionaba el universo. ¿Oh? ¿Entonces justificas estas acciones simplemente pasando la culpa a tu víctima? Tragando, Gohan asintió. Excelente, nunca me gustó mucho Paragus, dijo el Arcosian con una sonrisa. Sin embargo, hubo un pequeño error en tus acciones, hijo. Gohan sintió alivio ante las primeras palabras de Cooler. Sin embargo, cuando el Arcosiano terminó, el niño se congeló de miedo. La burla que apareció en el rostro de su señor lo dijo todo. El dolor atravesó su cuerpo como no lo había experimentado desde su primer encuentro con su tío una vez dentro del Planet Trade. Un rayo de energía rosa-roja se disparó a través de su pierna, cauterizando la herida con el intenso calor mientras hacía el agujero preciso en la extremidad. Inmediatamente Gohan se derrumbó, sus manos se dirigieron a la herida de inmediato mientras el niño gritaba en agonía. Los ojos se cerraron con fuerza mientras intentaba hacer frente a la agonía. El dolor volvió a atravesar su pierna cuando el Arcosiano púrpura bajó su pie sobre la herida sin piedad con su pie de 3 dedos. El dolor intenso hizo que los gritos de Gohan fueran aún más altos, su cabeza se retorcía y agitaba en agonía, las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Ves? Mataste a alguien en mi barco, sin mi permiso. Con cada palabra estresada, Cooler aplicaba más presión a la herida de la pierna. Lo que ahora da la implicación, si no te castigo apropiadamente, de que es un comportamiento aceptable actuar sobre tendencias violentas sin mi consentimiento. Jadeo se escapó de Gohan cuando su pecho se expandió desesperadamente y se contrajo por más aire, cualquier cosa para calmar el dolor. Una mano agonizante llegó a su cabeza cuando se atragantó en cuestión de segundos, tratando de superar el dolor que ahora le recorría todo el cuerpo. Los dedos se clavaron en su piel, casi amenazando con cortarse mientras trataba desesperadamente de distraerse de lo que estaba sucediendo. ¿Estás seguro de que realmente quieres este? Cooler preguntó, dirigiendo su comentario en otra dirección. Es obvio que este chico carece de disciplina. El hecho de que sea uno de los tuyos no significa necesariamente que tenga ningún valor real. Todavía en agonía, Gohan apenas logró abrir los ojos, mirando a una de las figuras. Estaba vestido con la armadura Planet Trade, pero era diferente de los otros 3. Era casi familiar. A través de la bruma del dolor, Gohan sintió algo casi reconfortante en la figura mientras caminaba hacia ellos. Esto fue a pesar de las características críticas e insensibles que lo miraban. Por supuesto, Lord Cooler. Veo que el niño tiene potencial. Era lo suficientemente fuerte como para matar a Paragus después de todo. Cuando los ojos de Gohan trazaron la cola alrededor de la cintura del hombre, se dio cuenta de que era otro Saiyajin. Otro Saiyajin como Paragus. Con su pie levantándose lentamente de la pierna gravemente herida de Gohan, Cooler se volvió hacia Turles, sonriendo. Volviendo brevemente la cabeza hacia el niño. ¿Este no es tuyo, es Turles? El parecido es asombroso. El Saiyajin mayor lo miró por un momento, antes de mirar a Cooler. Supongo que todos los guerreros de tercera clase debemos parecernos, respondió, su voz claramente divertida por la perspectiva de ello. Moviéndose hacia su cápsula nuevamente, y sentado una vez más, Cooler solo tenía una última cosa que decir sobre el asunto. Ridículo, ahora toma al niño antes de que cambie de opinión y termine mi disciplina. Sí, Lord Cooler. Solo habían estado allí unos días, pero Goku definitivamente habría descrito la atmósfera entre Gohan y él como helada. Más allá del lenguaje más básico y necesario, Gohan no le había dicho nada, y directamente se negó a entrenar incluso cerca de él. Lo que vislumbró Goku de su hijo durante el entrenamiento fue fugaz, pero también revelador. Gohan había dominado el lado físico de las artes, pero carecía de control sobre su energía, su ki. Tal como estaba ahora, Gohan era más fuerte que antes de ascender por primera vez a un Super Saiyan segundo. Entrenar más puede ayudar a Gohan en algunos aspectos, pero no daría un nuevo nivel de poder sin comprender la disciplina de la mente y el cuerpo de ser uno. Por supuesto, eso estaba lejos de ser la única preocupación de Goku. Una preocupación aún mayor era que esperaba entrenar con Gohan para llegar a conocerlo. En cambio, Gohan lo ignoró resentido. Hasta cierto punto, Goku podía entenderlo, al menos ahora podía entenderlo. A Gohan le podría llevar tiempo salir, pero sabía que no podía ser del lado de Gohan.
antes de asumir que su hijo comenzaría a avanzar sin él, y era algo cierto, pero la verdad era que su hijo lo necesitaba, ahora más que nunca. Había pasado un tiempo desde que Gohan había puesto enfrente su entrenamiento del día. Desde el interior de su habitación escuchó un grito de dolor e inmediatamente volvió la cabeza. A los pocos segundos entró en la habitación de Gohan, algo que normalmente no haría. Acostado allí, la expresión de Gohan parecía dolorida, pero estaba claro que estaba dormido. El cuerpo se estremeció dolorosamente antes de que la boca de Gohan se abriera, siseando de dolor. Caminando de inmediato, Goku agarró el hombro de su hijo, sacudiéndolo brevemente, tratando de despertarlo. El cuerpo sudoroso de la cama se congeló por un momento, antes de que se abrieran los ojos cansados. ¿Turles? ¿Turles? Parpadeando mientras estaba sentado por un momento, el adolescente parecía casi olvidar dónde estaba. Lentamente, Gohan pareció observar su entorno, como si se despertara por completo. Pero dejó a Goku confundido sobre quién era exactamente Turles. Al no ser la bombilla más brillante en el armario del conserje, Goku al menos podía comprender que Gohan lo había confundido con esta persona de Turles. ¿Qué es lo que quieres? Gohan finalmente se rompió, volviendo completamente a sus sentidos. Suspirando, Goku sintió el resentimiento con la palabra, era peor de lo que había sido incluso antes de que lucharan en la tierra de muchas maneras. Siempre fue como navegar en un campo minado aparentemente. Gohan sospechaba de casi todo lo que hacía, y todavía no podía entender por qué. Oye, solo para ver cómo estabas, estaba preocupado de que estuvieras herido, trató de explicar Goku. No todos los días la gente grita de dolor mientras duerme, ¿sabes? Por un momento, Gohan pareció detenerse, antes de que sus ojos se movieran hacia él. Mirando hacia otro lado un segundo después, Gohan pareció gruñir para sí mismo, claramente avergonzado pero sin querer mostrarlo. Estaba fallando. No dije nada, ¿verdad? Parpadeando, Goku realmente no recordaba haber escuchado nada, aparte de haber sido llamado Turles cuando Gohan se despertó. Bueno, había gritos, pero eso no eran realmente palabras. No creo que hayas dicho nada, al menos nada que pueda entender, dijo Goku con un parpadeo confuso. Bien, ahora sal de mi habitación, respondió Gohan, lentamente comenzando a levantarse. La verdad era que no debería irse. Necesitaban hablar, todavía necesitaban hablar. Gohan no tardó mucho en darse cuenta de que no se estaba moviendo después de que el joven se había levantado. La respuesta fue muy rápida. Cuando Gohan se volvió hacia él, sus ojos se llenaron de resentimiento. Sobre su ojo izquierdo estaba la cicatriz que siempre era visible para cualquiera a su alrededor, la larga herida entre su frente y su mejilla. En muchos sentidos definió a Gohan, era la grieta en su armadura, que mostraba a través del dolor que debió haber luchado por dentro para convertirse en lo que era ahora. Cambio de temas, trató Goku, solo para ser cortado inmediatamente. Tal vez no me escuchaste. Dije que salga de mi habitación, ahora, dijo su hijo con un borde mortal. Sin embargo, las amenazas no podían funcionar realmente para avanzar en su posición, porque no era lo suficientemente fuerte como para llevarlas a cabo. Lo único que Gohan podía hacer era ser menos receptivo y menos sociable, lo que para Goku parecía casi imposible. ¿Cómo conseguiste esa cicatriz de todos modos? Preguntó, señalando el que estaba sobre el ojo de Gohan. Lo siento, es solo que lo noto cada vez que me miras, realmente se destaca. Nadie diría que Goku era socialmente experto, ¿cómo podrían hacerlo? Era como un toro abriéndose paso entre la multitud, sin darse cuenta de que estaba apartando las cosas de manera inapropiada. El desprecio que Gohan le dio, claramente le mostró que había hecho la pregunta equivocada, y en silencio Goku casi se pateó. La próxima vez que le preguntara algo a Gohan, tendría que ser más cuidadoso. Kiki sabe, si quieres saber tanto, pregúntale, respondió Gohan sin rodeos. Una vez más, las habilidades sociales de Goku se manifestaron cuando parpadeó hacia su hijo. Pero Kiki no está aquí, ¿verdad? Goku preguntó sinceramente. Un sonido frustrado y enojado escapó del ruido y la boca del joven Saiyajin antes de que se llevara una mano a la cara, tratando de calmarse. Si te digo Kakaroto, ¿prometes irte? Gohan preguntó en respuesta, solo suspirando después de sus palabras. Bueno, claro, no veo por qué no, ¿verdad? Dijo Goku cuidadosamente, ahora viendo cuán frustrado y enojado estaba Gohan. Moviendo su cuerpo hacia él, alejando su mano, Gohan miró directamente a su padre, sus ojos casi mirando al espacio.
Era una mirada incómoda, mostraba a alguien tratando de decir algo, sin sentir nada. Entonces, tal vez esa cicatriz fue más que una simple mirada figurativa al alma herida de Gohan, tal vez fue la herida manifestada. Mi tío Radish me dio esta cicatriz, el día que llegué a la Organización de Comercio del planeta. Me golpeó en la cabeza cuando reaccioné de forma exagerada. La cicatriz se debe a una combinación de factores, entre la herida y la cirugía que necesité para construir mi cráneo, respondió Gohan. Ahora vete. La forma en que se pronunciaron las palabras fue tan sin vida, tan objetiva. No había corazón ni alma para ellos, y ciertamente nada de lo que su hijo de 4 años debió haber sentido cuando fue asaltado violentamente y casi muerto por un hombre adulto. El hecho de que la cicatriz permaneciera incluso después de todos estos años, solo se desvaneció ligeramente incluso con la fisiología Saiyan, le dijo a Goku exactamente cuán grave debió haber sido esa herida. Dada su ubicación, podía imaginar que todo el lado de la cabeza de Gohan se abriera, su ojo incluso debía haber salido. Algo se hundió dentro de él, descendiendo hacia su estómago mientras miraba a Gohan. Esa fue la herida que mató a su hijo de 4 años, al menos por dentro. Ese fue el momento en que su fracaso para proteger a Gohan encontró sus consecuencias. De repente, Goku se encontró incapaz de hacer contacto visual con Gohan. Había más preguntas, por supuesto, había perdido toda una vida, pero Gohan no quería darle nada más, estaba claro, y en este momento dudaba que pudiera escuchar algo más. Hubo unos segundos en los que ni siquiera pudo moverse, girándose hacia la puerta finalmente, Goku dio unos pasos, antes de girar la cabeza. Lo siento, no pude protegerte, Gohan, las palabras finalmente salieron. Si hubiera sabido, tendrías que... Gohan lo desafió de inmediato. No necesito tu pena, ahora vete. ¿Qué más podría decirle a eso? Una semana más tarde. Imposible. Era imposible no sentir el poder de Kakaroto sobre la extensión de la cámara. Incluso ahora, mientras se entrenaban por separado, Gohan sintió crecer su propio poder, pero nada comparado con la estrella en llamas que era Kakaroto. Era imposible siquiera imaginar mantenerse al día con tanta fuerza. Cuando se conocieron, solo había visto el borde de ese poder. Era extrañamente irónico, que un hombre que no podía derrotar a un debilucho como Raditz hace tantos años, ahora era un dios en cualquier plan de existencia en el que se encontraba. Quizás Kakaroto fue uno de los seres más poderosos que jamás haya vivido, y dudaba que Vegeta estuviera muy lejos. Pero la peor parte, al menos en lo que respecta a Kakaroto, era el hecho de que Kakaroto no había necesitado sufrir, como él o Vegeta habían sufrido. Alguien como Kakaroto debería haber sido un debilucho. Todos los que había conocido, incluso cerca de lo que Kakaroto había sido un debilucho. Los torpes intentos que Kakaroto había hecho al tratar de hacer preguntas sobre él también habían sido incómodos y molestos. Si hubiera una forma razonable fuera de esta cámara ahora, una forma razonable fuera de este planeta, lo tomaría en un santiamén. Mirando hacia el futuro, Gohan solo vio la extensión de la cámara del tiempo hiperbólico. Cuanto más profundo era, más severas eran las condiciones. Había aprendido ese hecho mientras entrenaba con Piccolo. También existía la realidad de que cuanto más severo fuera el desafío, más severa sería la tensión, más fuerte se volvería. Quizás fue así como Kakaroto había logrado de alguna manera todo este poder. Tenía que ser al menos un factor detrás de esto. Quizás si él empujó sus propios límites, los empujó a su mayor extensión en este lugar, él también podría obtener el tipo de poder que tenía Kakaroto. Entonces, por supuesto, ya no tendría que preocuparse por las tontas reglas de Kakaroto y las construcciones sociales de este planeta. Una vez más, él era el más poderoso, el mundo tendría sentido en el sentido de que él quería, de la forma en que casi lo necesitaba. Con una mirada decidida y dura, Gohan despegó, volando más hacia la cámara del tiempo. A cada momento el mundo parecía volverse más violento, más caliente, luego más frío y de maneras más extremas. En algunos puntos voló, el suelo era como hielo, y otras veces fuego casi líquido. Aquí sería donde se entrenó. Cesando en el aire, Gohan lanzó un golpe, sintiendo un calor insoportable en la mitad de su cuerpo y un frío insoportable en la otra. Los minutos presionaron íntoras mientras su cuerpo quedaba atrapado en este torrente violento de ruido, calor, luz y frío helado. Se necesitó todo dentro de él para mantenerse unido en este lugar enloquecido, donde el mundo era hostil y aparentemente no tenía sentido.
Sin embargo, lo peor de todo era el hecho de que había presionado demasiado, su cuerpo había superado los límites. Después de otra ráfaga de patadas y golpes, Gohan sintió una oleada de calor a su alrededor, consumiendo su cuerpo en llamas. Le tomó casi todo lo que le quedaba para alejar el calor de su cuerpo. En unos pocos momentos, el mundo se convirtió en una nube de agonía congelada y llena de fuego. El fuego rebosaba en el borde del horizonte de la ciudad, lamiendo hacia el cielo. El humo barrió arriba, el mundo debajo de él una combinación de ruido y fuego. Los orígenes de ese fuego, ruido y dolor se vuelven claros cuando otra explosión púrpura brillante estalló a la vista, causando más fuego y ruido en el caos. El ruido en sí era una combinación de cristales rotos, hormigón y los gritos de la gente azul Saiyanoid que estaban siendo masacrados a manos de los dos guerreros de abajo. Gohan se puso su armadura y se paró entre un montón de cadáveres. Defensores de este ridículo planeta y su gente débil. Los atacaron en oleadas, utilizando armas primitivas y espíritus patéticos para atacar. Solo uno o dos habían demostrado ser un desafío hasta el momento, y no se había convertido en sus armas. Sin embargo, con los defensores muertos, era hora de la parte más aburrida de la campaña, era tiempo de operaciones de limpieza. En otra calle, sabía que Turles también estaba limpiando la basura restante. Para Gohan, esta era su quinta misión con Turles, y nunca se discutió quién era el jefe. Su señor supremo fue rápido, hasta el punto, y despiadado, pero había algo que esperar. A diferencia de Paragus, Turles confiaba en él con las cosas. La ciudad tuvo que ser destruida. Él confiaba en él para hacerlo. Un luchador necesitaba ser asesinado. Sabía que se haría. Después de las batallas, entonces presentaría lo que debería intentar, y hacer de manera diferente. Hablaron principalmente sobre el trabajo, lo que estaban haciendo, pero en realidad hablaron. No hubo quejas sobre Cooler, o su hijo perdido, a quien le costó reemplazar. En cambio, mantuvieron conversaciones sobre lo que habían hecho, iban a hacer y, de una manera extraña, lo que significaba ser un Saiyajin. A menudo sus conversaciones terminaban con consejos de consejo. A su actual comandante le parecía importante que entendiera de dónde venía, qué era. Era comprensible, después de todo, eran los últimos de su tipo ahora. Kakaroto, Vegeta, Raditz y Nappa ahora estaban listados como muertos. Paragus no había necesitado estar en esa lista para que Gohan supiera que estaba muerto. Era un grupo con el que nunca había querido estar, no eran su gente, pero cuanto más estaba allí, cuanto más aprendía, más luchaba, más quería ser como su gente. Los actos de barbarie lentamente comenzaron a convertirse en actos de heroísmo casi. Estas cosas podrían hacerse en nombre del honor Saiyan. Apuntando su mano, ignorando los gritos aterrorizados de piedad, Gohan desató otra ola de destrucción, lanzándose a través de un mar de personas que huían. La ola aniquila vidas en momentos. No era algo en lo que Gohan normalmente pensaba, no se podía pensar en eso. Murieron porque eran débiles, sobrevivió porque era fuerte, no había nada más. En la pila llameante de cuerpos en ruinas y edificios rotos, Gohan se detuvo cuando se encontró con una de las figuras entre los escombros, agarrando a un niño pequeño contra su pecho. La quemaron en el hombro izquierdo y en sus brazos la niña parecía muerta. En cuestión de segundos su explorador lo confirmó. Por favor, no nos lastimes más. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? La mujer lloró, sosteniendo lo que Gohan podía asumir que era su hijo. Apuntando su mano hacia abajo, Gohan preparó otra explosión. Había algo desagradable al respecto. Los suplicantes y suplicantes ojos rojos le devolvieron la mirada, con lágrimas llenas hasta el borde. El mundo entero de esta mujer había sido destruido. Su mundo se estaba muriendo, su hijo estaba muerto en sus brazos, y ella solo quería saber por qué. La respuesta que solo pudo entender, la única que le dijo, fue porque habían sido demasiado débiles para evitar que sucediera. Pero lentamente, la luz de su onda de energía desapareció, encontrándose incapaz de encontrarla dentro de sí mismo para disparar. En lo profundo de su mente, tal vez los últimos fragmentos de recuerdos de su vida antes de que todo esto apareciera. Su propia madre habría pasado por este dolor por su pérdida. Era algo en lo que nunca pensó, su hogar. Eran recuerdos vagos y borrosos con caras vacías y voces no identificadas. Solo había un sentimiento de familiaridad con los momentos, con las personas. Este le recordaba a su madre. En silencio, se maldijo a sí mismo, sabiendo que no podía perdonar a nadie.
Deberías ponerte a cubierto, le dijo, su voz monótona. De repente, y afortunadamente, su explorador emitió un pitido cuando su indicador apuntó su cabeza hacia un hombre grande, de piel azul, nivel de poder no identificado, pero claramente lo suficientemente alto como para disparar el explorador. ¿Un niño? ¿Nuestra gente, nuestros guerreros, asesinados por un niño?, preguntó, aparentemente horrorizado, antes de que su rostro se torciera en una furia vengativa. Te mataré por lo que has hecho. Preparándose casi de inmediato, Gohan sintió que el impacto del golpe del guerrero se conectaba en su rostro. La sangre brotó de su boca en un momento antes de que lo enviaran volando a través de las ruinas de lo que alguna vez fue un edificio grande y alto. Su armadura se mantuvo, pero los cortes y los restos cortaron su cuerpo por la naturaleza irregular del material por el que fue enviado. Aterrizando en la calle detrás, el cuerpo de Gohan rodó varias veces, mirando a través de las llamas, el humo y los cuerpos que cubrían la calle, vio al hombre de piel azul volar hacia él, agarrando un pedazo de metal que había formado el soporte para el hormigón. Antes de que se diera cuenta, esa larga barra de metal había sido empujada a través de sus entrañas, cayendo al otro lado con una violenta lágrima. Inmediatamente, el niño cayó de rodillas, solo que ahora con un trozo de metal a través de él también. La conmoción comenzó a asentarse cuando su mano se movió débilmente alrededor de la barra, mirando hacia el luchador. La sangre goteó por la boca del niño cuando el caos de sus órganos internos, ahora con un agujero atravesado por ellos, comenzó a darse a conocer. Sin embargo, en un destello púrpura, el gran guerrero de piel azul fue volado por la mitad, sus huesos, sangre, músculos y grasa se dispersaron en un terrible desastre que cayó al suelo junto a Gohan. No había sido la primera vez que había visto una ola de energía lo suficientemente fuerte como para destruir, pero no lo suficientemente fuerte como para vaporizar su objetivo. La primera vez que vomitó al verlo, Turles. Caminando hacia él, Turles se detuvo cuando Gohan casi comenzó a ahogarse con lágrimas, por temor a que su cuerpo debilitado lo superara. Sintió que la barra se retiraba violentamente de su cuerpo. Mirando a Turles como segundo después, sus ojos suplicantes, comenzó a temblar. Los Saiyajin no lloran, le recordó Turles antes de que pudiera derramar una lágrima. Ahora ve a la cápsula y entra en éxtasis. Es obvio que ese idiota Paragus no te entrenó muy bien. Lentamente, los ojos de Gohan se abrieron, casi cegados por el brillante entorno que lo rodeaba. ¿Dónde estuvo él? Por un momento casi pensó que estaba en las ruinas de una ciudad en llamas, o se estaba quemando vivo en la cámara del tiempo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su hombro izquierdo estaba en agonía. Lentamente, giró la cabeza para ver su hombro desnudo cubierto con vendajes, parecía que Pus había estado presente en algún momento. Con una mueca de dolor, Gohan esperó ver a Kakaroto durmiendo en una silla, con la cabeza hacia atrás y la boca abierta y cerrada con ronquidos casi cómicamente exagerados. «Puedes dejar de pretender estar dormido», dijo Gohan con irritación. Cuando Kakaroto siguió durmiendo, se dio cuenta de que Kakaroto simplemente dormía así. Ese fue otro ataque contra el Saiyajin mayor en lo que a él respecta. ¿Quién demonios dormía así? Y una pregunta más grande aún era ¿qué demonios le pasó allí afuera? Parecía que todo su cuerpo se había bronceado saludablemente cuando lo examinó, y notó los restos quemados de su ropa. Eso solo podría significar que se desmayó mientras entrenaba y se desmayó profundamente dentro de la cámara del tiempo. La herida en su hombro se sintió como una quemadura. No fue el primero, pero aún fue doloroso. En silencio, se levantó. Al menos sus pantalones aún estaban intactos. Entrando en el casillero de comida un momento después, comenzó a recolectar comida. «Oh, hola», dijo Kakaroto, bostezando un segundo más tarde mientras lo seguía. Fue una llamada cercana, fue algo bueno que noté que tu energía bajaba o que podría haber sido mucho peor. Genial, ahora esperaba que estuviera agradecido por haber sido salvado por él. La sola idea de que él intervino, cuando no se le pidió, molestó a Gohan. Pero también estaba el hecho obvio de que estaba inconsciente y que iba a morir quemado si lo dejaban allí. Fue frustrante, pero era la verdad. «Sí, parece que lograste sacarme del fuego», respondió Gohan, su voz sonaba molesta. «Sabes, si querías profundizar tanto en la cámara del tiempo, solo tenías que preguntar. Podríamos entrenar allí cuando quieras. Además, avanzarás mucho más rápido si entrenas con otro luchador».
Kakaroto propuso, haciendo todo lo posible para ofrecerle entrenar con él de una manera atractiva. No fue muy atractivo para Gohan. ¿Has considerado, por un momento Kakaroto, que fui tan lejos como pude en la cámara del tiempo porque quería estar más lejos de ti? Espetó Gohan con insensibilidad. No quiero entrenar contigo. Lamento haberte preguntado alguna vez fuera de allí, y lamento haber lastimado a Kiki, solo porque me ha atrapado en este lugar contigo. No fue difícil ver que las palabras tuvieron un efecto medible en Kakaroto, pero rápidamente ocultó su decepción con una sonrisa brillante. ¿Cómo podía él siempre sonreír así? ¿Cómo siempre se recuperaba este idiota? ¿Era solo parte de una trama insidiosa? No era como los humanos, y ciertamente no era como un Saiyajin. No era como el hombre cuyo rostro robó. Hubo casi un gruñido hacia este hombre que sería su padre mientras sonreía. ¿Por qué sonríes? Gohan finalmente espetó. No te felicité, idiota. En silencio, y con cierto nivel de dignidad que Gohan no podía ver pero podía sentir, Kakaroto seguía sonriendo por varios momentos. Porque sé que enojarse o deprimirse no cambiará nada. Entonces, eso significa que solo necesito esforzarme más, explicó Kakaroto. ¿Esforzarse más? ¿Intentar más en qué? Ahora era más confuso que nunca para Gohan. ¿A qué se refería con esforzarse más? No había nada con lo que esforzarse más. Preguntó si podían entrenar, no iban a entrenar, eso fue todo. Girándose, aún comiendo el último gran trozo de carne de un filete que había sacado de un casillero, Gohan salió de la estación, con la intención de volver a hacer lo que estaba haciendo antes. Si estaba atrapado aquí, bien podría pasar su tiempo entrenando. Tan pronto como estuvo afuera, se encontró con Kakaroto nuevamente. Realmente deberías descansar ese hombro, advirtió el guerrero mayor. Eso fue todo. Gohan tuvo suficiente de esto. Después de semanas de sus sugerencias sutiles, o su constante deseo de entrenar con él, la paciencia de Gohan se había agotado. Y deberías dejar de seguirme. Tienes lo que querías atraparme aquí contigo. Bueno, ahora lo tienes, eso no significa que vamos a unirnos, dijo Gohan. Bruscamente. Estoy tan harto de este juego de gato y ratón que sigues intentando jugar. ¿De quién es Turles? Eso hizo que Gohan se detuviera. Kakaroto no era lo suficientemente estúpido como para olvidar nombres, y lo recordaba. Pero la pregunta era mucho más profunda para el hombre a quien se le hizo. ¿Quién era Turles? El único verdadero Saiyajin que he conocido. Paragus era un loco de venganza, loco. Su tío Raditz había sido un matón que había conocido por muy poco tiempo. Nunca conoció a Nappa. Kakaroto era tanto un Saiyajin como un terrícola, y no encajaba bien en ninguna descripción. ¿Y Vegeta? No conocía a Vegeta, pero ya podía ver que Vegeta no era un Saiyajin en la forma en que reconocería a uno, incluso el príncipe había cambiado. El príncipe había sido erosionado por este planeta. No, Turles fue el último de su clase. Cuando murió, los Saiyajin murieron. Incluso cuando se llamó a sí mismo un guerrero Saiyan, Gohan sabía que el título era en gran parte simbólico. Gohan nunca había sido capaz de compararse con Turles en otra cosa que no fuera el poder, y era más un Saiyajin que el poder. Turles no había sido tan cobarde como él. Curiosamente, su cobardía era algo por lo que el Saiyajin mayor nunca lo había castigado. Tal vez fue porque fueron los últimos de su tipo, o tal vez siempre le dio una vía de intimidación. Los mejores años de su vida, a pesar de lo difíciles que fueron los años en que sirvió con Turles. Incluso después de Slug, donde tenía más dinero, prestigio y poder, esos fueron los años en que la vida no era tan loca como su estilo de vida. Fueron los años en que aprendió a ser un Saiyajin, o tanto como él podría ser. Fueron los años en que no se sintió aislado, fueron los años en que tuvo un padre, incluso si no era su padre biológico. Era el único momento en que Gohan podía describirlo, especialmente después de conocer a Kakaroto y verlo con Goten. No era lo mismo, no podía ser lo mismo. Pero ahora era más revelador que nunca que Turles había sido un padre para él, de la misma manera que cualquier Saiyajin era un padre. Lo había vigilado, se había asegurado de que lo probara la batalla, y lo había enfrentado, enseñándole cómo luchar y sobrevivir. Él era quien Kakaroto debería haber sido. Transformándose en un instante, Gohan se volvió hacia su padre, sus ojos ahora azules se clavaron en Kakaroto mientras se preparaba. ¿Quieres saber quién era Turles? No tienes derecho a hacerme estas preguntas.
Primero fue de donde saqué esta cicatriz, y vi tu respuesta llorosa y débil. Esperaba que Kiki respondiera así, pero tú, ¿qué tipo de guerrero eres? Ahora vas a preguntarme quién era Turles, eres un tonto. Eres el hombre que le robó la cara, Kakaroto, y poco más que un tonto. Con una línea endurecida ahora dibujada entre ellos, el propio Kakaroto se transformó, levantando su guardia hacia Gohan. Turles es quien deberías haber sido, dijo Gohan en voz baja, sus ojos desviados por un momento. ¿Era verdad, no? Casi siempre había imaginado a Kakaroto como un Saiyajin como Turles. En cambio, era esto, y el mayor insulto de todos era que llevaba la cara de Turles como si fuera la suya. La idea misma era insultante. ¿Y qué si él tenía un alto poder de lucha? Esto no se trataba de poder. Con cuidado, los dos luchadores comenzaron a rodearse uno al otro. Gohan, no quiero que peleemos así, por favor, comenzó Kakaroto. Solo quiero conocerte. Quiero ayudarte a entrenar, pero no quiero lastimarte. Solo cálmate, Gohan. Las características que Kakaroto tenía aún eran serias, listas para la batalla. La súplica emocional cayó en oídos sordos. Con un animal como gruñido, Gohan se dirigió hacia Kakaroto, lanzando su puño, solo para que lo atraparan. Golpeando con su otra mano, su muñeca fue atrapada antes de que cualquier golpe pudiera aterrizar. Gohan, sabes que no sirve de nada pelear conmigo de esta manera, necesitas entrenar. Sé que esto no es entrenar, no estás aprendiendo nada, solo estás arremetiendo. Las palabras del Saiyajin mayor parecían para hacer que Gohan se enoje aún más. Con una llamarada de energía, empujó contra Kakaroto, pero fue en vano. Incluso con su enojo, solo con fuerza bruta, Gohan no era rival para Kakaroto. Enojado, luchó de todos modos. Su brazo izquierdo era mucho menos útil de lo habitual, en gran parte por las quemaduras. Los músculos todavía se flexionaron como el acero orgánico, tratando de empujar contra la fuerza de Kakaroto, pero fue en vano. ¿No quieres pelear conmigo así? Gohan se burló con los dientes apretados. ¿Qué tipo de Saiyajin eres? Finalmente, estaba claro que Kakaroto tenía suficiente. Con un destello de velocidad y fuerza violenta, la cabeza de Goku se estrelló contra su frente, justo cuando soltó sus brazos. La fuerza del golpe envió a Gohan a patinar contra el piso de la cámara del tiempo hiperbólico. Con un giro, dejó de moverse, deteniéndose de frente en el suelo. Kakaroto había rechazado su ataque como si no fuera nada. Humillado de nuevo, y esta vez en un tiempo récord. Un ruido de lucha escapó de su nariz y labios cuando Gohan intentó levantarse, descansando sobre sus antebrazos. Un dolor punzante recorrió su cabeza por la fuerza del golpe. Era casi difícil de pensar. Intentar elevarse aún más solo produjo otra humillación. Sus piernas se deslizaron debajo de él mientras intentaba levantarse, lo que le hizo caer de bruces al suelo nuevamente. Respirando y haciendo poco más, Gohan solo trató de recuperar la fuerza que pudo. Finalmente, Gohan levantó la vista y vio de nuevo la figura vestida de naranja y azul frente a él. El cabello de Kakaroto se volvió negro cuando su mano se agachó, ofreciéndole ayudarlo a levantarse. Algo desgarró su interior al verlo. Este hombre parecía no querer renunciar a él ahora. Había sido descartado por él hacía semanas. Ahora parecía que no importaba lo que hiciera, este hombre no se comprometería ni se rendiría. ¿Por qué? ¿Qué había cambiado para Kakaroto? Toma mi mano, te ayudaré a levantarte, prometió Kakaroto. Mirando la mano, por primera vez, Gohan realmente quería tomarla. Al mirar a los ojos del hombre que lo miraba, vio la verdadera desesperación que Kakaroto debió haber sentido desde el momento en que se conocieron, bueno, tal como estaban. La mano se alzaba frente a él, como si de alguna manera fuera su salvación de su humillación, de sus fracasos. Pero no fue así, fue una mano que se le ofreció por sus fracasos y humillaciones. Cada vez que luchaba contra Kakaroto, cada vez que sentía que lo intentaba, nunca terminaba con éxito. En eso, odiaba al hombre frente a él. Era infantil, simple y aparentemente a pesar de todo eso, inmejorable. Incluso después de haber pasado ya un año en este lugar, entrenando más duro que nunca, todavía no era rival para Kakaroto. Ahora ni siquiera podía pararse sobre sus propios pies, de un simple golpe, incluso después de pasar más tiempo aquí entrenando. Y aquí estaba esta mano, ofreciéndole la mano de Kakaroto en señal de paz. Dados sus resultados hasta ahora, ¿cuánto tiempo más podría luchar contra Kakaroto de esta manera?
¿Cuánto más dolor podría soportar? ¿Cuántas derrotas más? Cada derrota solo lo hirió más, y cada batalla aprendió aún más sobre cuán lejos Kakaroto se había elevado por encima de él. Extendiéndose, Gohan agarró la mano e inmediatamente sintió que la apretaba más que la suya. Era un sentimiento extraño, algo que había sentido enterrado en sus pensamientos de años atrás. Algo bombeó a través de su corazón en ese momento, y no era sangre. Hubo solo unas pocas veces en su vida en las que se sintió tan en casa. La noche en que se disculpó con Kiki, el día en que Turles lo había salvado de la babosa, y ahora el día que aceptó, aunque solo fuera por un breve momento, la ayuda de Kakaroto. Fue pacífico por un momento, pero solo un breve momento para Gohan. No había palabras para él para expresarse o para comunicarle a Kakaroto el contraste de sentimientos que sentía. Tampoco había ningún punto en intentar expresarlos, ya que no había necesidad de continuar una batalla que claramente ya había perdido. Una sonrisa reapareció en el rostro de Kakaroto, diferente a la que realmente había visto. No era brillante y estúpido, pero de alguna manera casi dolía, pero sincero. Tirando de él un segundo después, y ayudándole a pasar el brazo por encima del hombro, Kakaroto comenzó a caminar hacia la estación con él. No compartieron ninguna palabra, de alguna manera no necesitaban hacerlo. Lo que para Gohan era aún más dolorosamente familiar. Mirando a Kakaroto, que estaba mirando hacia adelante con la misma sonrisa plasmada en su rostro, pudo ver algo familiar para él. Por un breve momento, se sintió como si estuviera al lado de otro Saiyajin. Girando su propia cabeza hacia la estación, se despreciaba internamente. Tenía que haber una manera de ascender más allá de las alturas a las que Kakaroto se había elevado. Tenía que haber una manera de vencerlo. Un día después, a pesar del hombro, Gohan sabía que tenía que volver a entrenar. Kakaroto ya estaba enfrente de la estación, volando por el aire lanzando golpes y patadas, así como aumentando su velocidad. Pronto se hizo aún más difícil para Gohan seguirlo, a pesar de la gravedad. Ayer había sido un despertar de una manera más que nada para Gohan. Querer derrotar a Kakaroto, e incluso despreciarlo en muchos aspectos, no cambió la realidad de que él era más fuerte que él. La mejor manera de aprender a combatirlo sería aprender cómo luchó. Si eso significaba entrenar con él, entonces eso claramente significaría eso, entrenar con él. No era lo que quería hacer, pero era lo que tenía que hacer para salir de este pozo aparentemente interminable en el que se encontraba. Encendiéndose, un aura dorada lo rodeó en cuestión de segundos antes de que despegara, volando detrás de Kakaroto. En el movimiento borroso, levantó el puño y lo encontró bloqueado por Kakaroto cuando los dos se congelaron en su lugar. Hubo una sonrisa en los labios de Kakaroto un segundo después cuando lo miró. Bien, me preguntaba cuándo podríamos dejar que comience el entrenamiento real.